¿cómo están? Dijo un acalorado aplauso, pero creo que necesito un aplauso refrescante. Qué buen momento, ¿verdad? Vamos a ver la palabra de Hechos. Hechos capítulo 12, versículo 1 vamos a compartir. Hechos 12. En aquel mismo tiempo, rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. El versículo 17 hemos leído. Creemos en lo que se ve, pensamos en lo que se ve. En la mayoría de las ocasiones, Dios no se ve ante nuestros ojos. Pero los hermanos de la Misión Buenas Nuevas tienen tanta bendición. Y a ese Dios que no se ve, ustedes creen, leen en su palabra, creen en su promesa, por lo cual sentimos que la manifestación del Señor surge en nuestra vida y Dios nos ayuda en nuestra vida. Experimentando aquello tenemos un gozo, una vida alegre podemos tener. Cuando leemos una palabra como esta, claramente Pedro tenía que morir, fue atrapado, pero Dios envió al ángel y había sacado a Pedro de la cárcel y la había dejado vivir. Cuando vemos eso, cuanto fuese, sea lo que fuera, Él puede hacer, puede obrar en nosotros, y estuvimos agradecidos. Ya hace años que recibí la salvación. Ya ha pasado bastante años. Tengo mucha edad y ya se acerca el día para que me muera, creo. No estoy triste, no me siento solo, porque tengo un reino que es mucho más glorioso, y Jesús, estando dentro de mí, ha obrado en mí. Cuando pienso en ello, estoy muy, muy agradecido. Los cristianos del mundo entero dicen ser pecadores, pero yo, leyendo la Biblia, claramente entendí que mi pecado fue perdonado, y dije que no tenía pecado. Al comienzo había mucha gente que me criticaba, pero la mayoría de los miembros, obteniendo el perdón del pecado, viven con gozo, y viendo eso me maravillo dentro de nuestra vida cuando veo cómo Dios, estando vivo, trabaja
No se imaginan cuánto me siento agradecido. El rey Herodes ahora atrapó a Pedro para matarlo y le sacaron con los soldados y para matarle al día siguiente. Ahora Dios le rescata el día anterior para que él pueda sobrevivir. Le saca de la cárcel. Este Dios está vivo en medio de nosotros. Viviendo en Jesús he padecido mucha dificultad. A veces digo, varias veces sentí, esto ya es el fin para mí. Aquí mi vida va a acabar. Así pensé. Las veces que tenía dificultad, el Señor me ayudaba, me sacaba de ello y me daba su gracia, me guardaba y cuando pienso en ello me siento muy agradecido. Ahora tengo mucha edad. Solamente espero el día para ir junto al Señor, en ese día glorioso encontrándome con el Señor. Y ese Señor que me ha acompañado hasta ahora también guardará ese camino en el que yo vaya. Hay en el mundo mucha gente que tiene todo, pero el amor de Dios incomparable a ello, estando en nuestro corazón, nos acompaña. Él escucha nuestra oración, Él se manifiesta. Estamos tan agradecidos. No es suficiente con las palabras. Mi padre era antes de que él muera. Mi hermano. Teníamos una casa en la tierra natal y estaba muy viejo y queríamos construir una nueva casa, pero no teníamos ni una ganancia y construir una casa estaba bastante vieja, ya deteriorada la casa. Y a mi tío de Japón le había dicho, tío, quiero construir mi casa, remodelar. ¿Usted no podría ayudarme con un poquito de dinero? Yo estaba sentado al lado cuando les dijo eso, pero mi tío era un japonés y, sí, tengo dinero. O podía decirle, yo te voy a dar un poco. No, era todo un japonés, no puedo ayudarte. Era bien cortante. Yo dije, wow, qué frívolo siendo tío. De repente dijo mi tío, ¿quieres venir a trabajar en mi empresa? Yo te voy a pagar el jornal. Era 10 veces más que el jornal de Corea. Si trabajaba un año, él iba a tener un ingreso, pero muy grande. Y entonces mi hermano se determinó a ir a Japón. En ese momento, era el momento en que yo empezaba la iglesia en Daegu. Vivía en Padong. En Daegu hay Padong. Hay un barrio de cebollita, ajito, no. No es así, pero se llama el barrio de la cebollita, Padong. Está en los alrededores bastante barato el terreno. Pero mi hermano, ¿qué me dijo? Yo estaré en Japón durante unos meses. Durante el periodo que yo esté allí, ¿qué tal si tú cuidas de nuestro padre? Hermano. Realmente yo quería cuidar de nuestros padres en alguna ocasión de mi vida. Aunque mi casa es humilde, tengo 2 habitaciones. Podemos dormir nosotros en una habitación y queda otra habitación y podemos hacer que nuestro padre se quede allí. Yo quería anunciar el evangelio a mi padre. Mi padre. Mi padre consideraba muy importante a su amigo, a los amigos. Consideraba muy importante a los amigos en la tierra de Sonsan mientras que mi padre vivía. Durante unos meses en donde mi hermano no estaba, yo quería traer a mi padre y me puse muy contento. Justamente estábamos entre los dos. Había 2 habitaciones, podemos traerlo en esa habitación y le trajimos a nuestro padre. Un día, mi padre me vio
Y siempre me decía padre de Ensu, porque mi hija la mayor se llamaba Ensu. Ah, padre de Ensu, que estás afuera. Sí, padre, me llamó. Yo y mi esposa nos acercamos a la habitación de nuestro padre. Mi padre estaba acostado y cuando entramos a la habitación, él se levantó. Cuando se sentó, ¡ruec! Hizo nuestro padre. Y él vomitó una cantidad inmensa de sangre. Después de que yo he nacido, era la primera vez que yo veía eso en mi vida. No sabía cómo hacer con eso. Y vomitó todo y mi esposa se puso a llorar y luego le acostamos a nuestro padre. Nuestro padre estaba bien callado. Padre, ¿está bien? Estoy bien. Ahora aquella sangre era la sangre acumulada en el estómago. Yo creo que se habrá sentido más tranquilo cuando vomitó eso. Y después de que vomitó, le dije a mi padre, Padre, si usted se va de este mundo, debe ir al cielo. Ese día, después de varias horas, yo delante de Dios me siento tan agradecido. ¿Por qué motivo? Mi madre falleció y solamente teníamos a nuestro padre. Quería predicar el evangelio y guiar a mi padre al cielo. Pero en feriado Año Nuevo o cosecha o en su cumpleaños voy a la casa a ver a mi padre. Cuando yo le hablo en ese entonces, no escucha bien, no escuchaba. Y mi padre, antes de morir, oyendo este evangelio, debía obtener perdón del pecado. Y siempre eso estaba en mi corazón. Ese día realmente vomitó mucha sangre. Creo que vomitó como un cubierto, un balde. Luego le limpiamos, nuestro padre se acostó. Padre, ¿está bien? Al contrario, aquella sangre que estaba acumulada cuando salió, creo que se habrá sentido un poquito mejor. Y hablé sobre la vida de fe con mi padre. Dios, si mi hermano no hubiese ido a Japón, realmente mi padre estaría con mi hermano y sería difícil tener este momento. Pero teníamos dos habitaciones en Daegu. Uno podríamos usar nosotros y en el otro cuidar a nuestro padre allí. Dios guió de esa manera para que nuestro padre reciba la salvación y me siento muy agradecido. Siempre le hablaba sobre el perdón del pecado a mi padre. Y mi padre siempre pensaba en sus amigos, porque si quería creer en Jesús tenía que dejar de tomar. Y había amigos que tomaban y sin la bebida, ya que no iba a poder encontrarse, posponía. Y ese día, entre los dos, estábamos solos. ¿Cómo está? Estoy bien. Y sobre el perdón del pecado, mi padre vomitó sangre y parecía que él pensaba en la muerte. Puede que yo muera muy rápido. Entonces su corazón se acercó bastante a mí. A menudo, yo estaba muy agradecido a Dios. Señor, si mi padre va antes de recibir la salvación, sería una incomodidad, un dolor en mi corazón, en toda mi vida. Señor, para salvar a mi padre, usted hizo que mi padre vomite sangre. Esta cantidad como un balde vomitó. Y nos dimos cuenta que eso, la sangre no era sangre de la vena, sino que era la sangre acumulada en el estómago. Creo que no era un gran problema. Y le dije a mi padre, Padre, si usted llega a morir, imagínense, señores, qué buena ocasión, ¿verdad? Era no
iba a haber una oportunidad, pero una mejor oportunidad que ello para que mi padre reciba la salvación. Yo realmente fui un hijo muy malo, le causaba preocupación, ya que sufrían los alrededores. Mi padre se preocupaba porque yo es- vivía con dificultad, pero realmente Dios me dio la ocasión de predicar el evangelio, hizo para que mi padre vomite sangre. Yo, ya que soy pastor, realmente todos los yo soy, hasta puedo decir que soy el mejor en este ámbito, conozco sobre el perdón del pecado. Y yo le iba explicando detalladamente sobre el perdón del pecado. Ese día, mi padre recibió la salvación. Dios me ayudó mucho en mi vida. Es la gracia de Dios. Mi padre estaba enfermo y consiguió una ambulancia y fuimos a la tierra natal. Nos despertamos a la mañana y mi padre dijo, Padre de Unso, siempre, ya que mi hija es Unso, dice Padre de Unso. Ayer yo me subí en eso que se llamaba ambulancia o qué. Las veces que vengo de Daegu hasta Sonsan, paso por Shindongjae y es muy difícil ese camino. Pero la ambulancia, yo vine pero de manera pero tranquila. Hasta para no poder creer, Dios me ayudó. Me siento agradecido. ¿Ustedes no podrían cantar himnos? Había recibido la salvación nuestro Padre y su corazón se había renovado por completo. Yo, y luego pasó un tiempo y murió nuestro Padre. En la ceremonia de sepultura, tanto lloraba mi hermano. Realmente me sentía apenado. Y cuando lloraba le decía, no llore, Padre recibió el perdón del pecado y fue al cielo. Muy bien, lo hiciste bien. Pero mi hermano lloraba continuamente. Cuando papá falleció, no le pude ver. Y mi hermano realmente los primogénitos son realmente buenos. No había un hijo tan bueno como él. Pero mi padre obtuvo el perdón del pecado y él murió. Fuimos a Sonsan y al día siguiente se levantó nuestro padre. Ayer yo vine en paz con la ambulancia. ¿Ustedes no podrían cantar himnos? ¿Por qué no? Nosotros cantando himnos y volviendo a cantar y volvimos de nuevo a cantar. Al día siguiente, nuestro padre dejó de respirar mientras que dormía. Mi hermano compró un ticket en Japón que venía a Corea. Había ticket, pero no había asiento porque hace tiempo había comprado. Entonces se subió en el barco. Después de que murió, llegó nuestro hermano. Y mi hermano realmente no pudo ver cómo mi padre murió y estaba bien triste. Estaba yo con mi hermano. Ya que nuestro padre murió recibiendo la salvación, yo estaba tan feliz y tenía un corazón de agradecimiento. En el entierro había carne de cerdo, eso que ponen en la merienda. Era muy rico. Comí uno y cuando iba por el segundo, mi hermano me miró con una mirada pero bien fuerte. ¿Cómo ese que está es un hombre adulto? ¿Y cómo puede decir que la carne de cerdo es rico, siendo que está en la ceremonia de sepultura de su padre? En realidad, me sentía muy agradecido ante Dios. Antes de que nuestro padre muera, nuestro padre dijo, él consideraba muy importante a sus amigos. Él pensaba que tenía que dejar de tomar si creía en Jesús.
No era difícil dejar de tomar, pero si dejaba de tomar no tendría amigos y eso no lo podía lograr y siempre nuestro padre se empeñaba. Después de recibir la salvación estuvo tan feliz y por último me dijo a mí, tengo 5 amigos, fulano, mengano, fulano, llama a los 5, tráelos. ¿Cómo está, señor? Mi padre dice para que lo quiere verlo. Ah, sí. Y los 5 amigos, ellos se sentaron delante de nuestro padre y nuestro padre le predicaba el evangelio. Nuestro hijo menor, yo creo el, en Dios que a quien él cree y voy al cielo. Realmente he pasado un buen momento con los amigos en este pueblo. Yo voy antes que ustedes al cielo. Yo voy a reservar buenos lugares. Ustedes, por favor, crean en ese Dios que cree el Padre de Onsu, obteniendo el perdón del pecado. Vamos al cielo y vamos a pasar un buen momento allí también. Realmente eso estaba lleno en el corazón de nuestro padre. Luego nuestro padre falleció. En el entierro ese día tenía hambre. En esa merienda trajeron carne hervida. Comí todo, pero acabé. ¡Ay, qué delicioso! Dije, comí uno más. Uf, mi hermano me miraba, pero con una mirada tan fuerte. Aunque él no lo dijo, parecía que decía, uf, el que dice ser pastor, ¿cómo puede decir que es rico, siendo que ahora el padre está muerto? Oh, ¿cómo él es ser humano? Y por dentro dije, ah, comí 2 y ya no volví a comer más el siguiente. El que mi padre llegue a morir y el que mi hermano reciba la salvación, el que mis hermanas hayan recibido la salvación, el que mis primos reciban la salvación. Exactamente, toda la familia recibió la salvación. Cuando yo era muy pequeño, mi madre murió y no le pude predicar el Evangelio. Pero toda nuestra familia amada, uno a uno, cuando pienso que ya recibiendo la salvación nos veremos en el cielo, me siento muy agradecido. Mi padre, después de que falleció, siempre todas las noches venía en mi sueño. Se aparecía en mi sueño y cuando me despertaba estaba muy triste y yo empecé a orar, Señor, quiero dejar de ver a mi padre, quiero verlo en el cielo y ya no aparecía en mi sueño. De esta manera, nuestra familia, uno a uno, había recibido la salvación y mi hermano también fue al cielo y mi madre no pudo recibir el perdón del pecado porque murió cuando yo era muy pequeño. Y las hermanas recibieron la salvación. Solamente queda una y la mayor, la menor recibió la salvación y ya fue al seno del Señor. Después que soy pastor, lo mejor de esto es que ni siquiera uno dejó de recibir la salvación y todos van al cielo. Eso fue lo mejor. Ahora, toda nuestra familia ha recibido la salvación. Todos nuestros hijos también han recibido la salvación. Esta salvación es tan precioso, es tan bueno. El Señor Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. Simplemente tenemos que creer y cuando lo aceptamos con fe, el Espíritu Santo del Señor entra en nosotros y sigue vivo en nosotros y vivimos una vida gloriosa y somos felices. Vivo una vida distinta antes. No, realmente con todo, sea quien fuera, no hago diferencia ni de hombre o mujer. Predico el Evangelio, atestiguo el perdón del pecado y el vivir de esa manera es maravilloso. Hoy hemos leído Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, el rey Herodes había matado al hermano de Juan, Jacobo, y
había visto que la gente se sentía a gusto. Entonces había traído a Pedro y quería ejecutar a Pedro al día siguiente. Pero, qué maravilloso Dios. En el 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche que estaba preso durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro dormía, entre los cuatro le iban ahora vigilando, y ellos estaban impidiendo, pero paso a paso para que Pedro no se escape. Y a la medianoche que ocurrió esto. En el 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel de Dios, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas le cayeron de las manos. El 8, le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no. Él pensó que estaba mirando una visión. En el 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Pedro estaba en la cárcel y mediante Dios quedó libre, salió afuera. Nadie lo vio. No hubo nadie que cuide a Pedro. Ya dos estaban durmiendo con él, estaba amarrado con la cadena, pero lo desató por completo. Y las cosas que Dios hace. Mira, cuando vemos esto, Pedro amarrado tenía que morir, pero le desata y le libera y él sobrevive. No solamente Pedro, nosotros también. Hay varias dificultades que nos tienen atados, pero fácilmente mediante Dios podemos liberarnos de eso y la Biblia nos lo dice. Viviendo la vida, cuando simplemente congrego a la iglesia y después de haber obtenido el perdón del pecado, es completamente distinto. Después de obtener el perdón del pecado, después de ello, sea cual fuera la dificultad que llego a padecer, claramente Dios trabaja conmigo y eso puedo ver. Y se abren las puertas, se predica el Evangelio y muchos reciben la salvación y es maravilloso. Ya nosotros en esta ocasión hemos comprado una universidad de Kimchon. Es que queríamos tener una universidad, queríamos enseñar a los universitarios con la Biblia y compramos una universidad y queríamos realmente formar a ellos como siervos preciosos y compramos la Universidad de Kimchon y le dijimos a los hermanos de la iglesia para que, hermanos, ofrenden, por favor, quiero comprar una universidad. Los hermanos habían ofrendado y me habían dado una gran cantidad, pero inmensa. Me habían dado una gran cantidad y nosotros cuando compramos aquello, yo no puedo ir porque estoy bastante ocupado. Desde la semana pasada, cuando acabe, vamos a enseñar a los profesores, a los estudiantes. Y es un lugar tan bueno en Kimchon. Nos sentimos agradecidos. Hace poco, ¿saben lo que hemos hecho? A los ancianos que estaban cerca. ¿Cuántos vinieron? 20,000. Vinieron como 10,000. Vinieron también cantantes famosos, me olvidé ya de sus nombres. Vinieron dos cantantes a cantar. Y yo le prediqué el evangelio a ellos.
En ese momento, todos los abuelos recibieron la salvación. Y el salón de Kimchon es muy grande. Y el responsable dijo, después de que se construyó, es la primera vez que viene tanta gente en este estadio. Y el cantante famoso cantaba y ellos dijeron, yo no sabía ni que era famoso, solamente decía, bueno, están cantando. Era la primera vez que los vi y obtuvieron el perdón del pecado, estaban felices. También los ancianos estaban felices. Señores, cuando van viviendo la vida, ustedes, ¿quién deja de tener pecado? Todos sufren por el pecado y mientras que viven de esa manera, después de que uno obtiene el perdón del pecado, como si fuera que va volando, el corazón se aligera. Si uno exactamente conoce esto, no hay nadie que deje de creer en Jesús. Después de obtener el perdón del pecado, el Señor Jesús dentro de nosotros, verdaderamente, con poder va trabajando y es maravilloso. Señores, yo no he contado esto, pero hoy en día todos los pastores que están en Corea enseñan a sus miembros de que son pecadores, ¿correcto? Anteriormente, cuando iban a otra iglesia, ¿verdad que ustedes escucharon que les decían pecadores? En nuestra iglesia es la única iglesia que les cuenta cómo tener el perdón del pecado y cómo vivir una vida resplandeciente después del perdón del pecado y el renacimiento. Sea anciano, mujer, hombre, cuando mueren, tiemblan porque no han podido resolver la cuestión del pecado. Los miembros de nuestra iglesia mueren sonriendo y nos vemos mañana. Una persona dice, vamos a vernos a la puerta del medio del sur. Dice que hay 4 puertas en el sur, norte, occidente, oriente, 3 en el sur. Vamos a vernos en la puerta del medio. En realidad, anteriormente decíamos que éramos pecadores. Pero, ¿cuál es la diferencia de la misión Buenas Nuevas? Con toda convicción, ha lavado el pecado dentro del corazón. Por lo cual, hay alguien que ha dejado de cometer pecado, miente, comete error, tiene pecado, pero todos nuestros pecados, siendo lavados por la sangre de Jesús, después de recibir el perdón del pecado, hay gente que cree en Jesús. Y hay gente que cree en Jesús sin el perdón del pecado. Señor, soy pecador. Y si no ha obtenido el perdón del pecado, por más que crea, tiene que ir al infierno. Si uno dice que es pecador, no puede menos que ir al infierno. Nosotros, cuando cometemos pecado, no somos pecadores porque mediante la sangre de Jesús, nuestro pecado ha sido perdonado. Esto realmente es tan distinto, tiene una gran diferencia. No hay nadie que no comete pecado, no hay nadie que no miente. Todos piensan, ¿verdad? De esa manera, pero cuando vemos en la Biblia, el Señor Jesús, por nuestros pecados, ha muerto crucificado en la cruz y porque ha muerto en la cruz, nuestro pecado en ese momento ha sido perdonado y así está escrito. ¿Correcto? Señores, no es que no hemos cometido pecado, pero la sangre de Jesucristo nos rescató del pecado. Por eso cuando cantamos decimos, no nos ha dado la redención como el oro y la plata que desaparece. Por el Cordero de Dios, Jesucristo, su sangre, hemos obtenido redención. Redención.
redención. Por su sangre fui redimido. Aleluya. Unidos vamos a cantar. Con su sangre obtuvimos redención. Hoy en día, muchos miembros de muchas iglesias dicen que son pecadores por la sangre del Señor Jesús. Ellos no creen que fueron perdonados y dicen que son pecadores. Pero la misión Buenas Nuevas no dice eso. Nosotros hemos cometido pecados, cierto, pero por la sangre de Jesús hemos sido redimidos. ¿Verdad que bueno? Vamos a cantar una vez más. No hemos obtenido la redención con el oro y la plata que desaparece. Mediante el Cordero Jesucristo hemos obtenido la redención. 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 El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, cantemos juntos. Por su sangre obtuvimos redención. Algo bien interesante que es. Muchos cantan este himno, pero los que cantan sin obtener el perdón del pecado se sienten como raros, pero los que han obtenido el perdón del pecado tienen el gozo en el centro del corazón al cantar ello. En la misión Buenas Nuevas, cuando yo leo esta Biblia, mediante la sangre de Jesús, está escrito que nuestro pecado ha sido perdonado. No es que ustedes dejaron de cometer pecado, sino la sangre que Jesús derramó en la cruz viene a ser la paga que perdona nuestro pecado, por lo cual no hemos obtenido la redención mediante como el oro y la plata que desaparece. Mediante la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios Santo, por su sangre obtuvimos redención. 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 Por el Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Hay algo bien interesante. No sé si puedo decir interesante, pero hoy en día la gente que congrega en las iglesias no puede cantar este himno y todos dicen que son pecadores. La misión Buenas Nuevas no dice eso. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, murió por nuestros pecados. En ese momento, todos nuestros pecados fueron perdonados y está escrito en la Biblia. Nosotros no es otra cosa. No hemos obtenido la redención como el oro y la plata que desaparece, sino mediante la sangre del Cordero Jesucristo, el Cordero de Dios Santo. Mediante su sangre, nuestro pecado ha sido perdonado para siempre, para siempre. Nosotros, ¿en qué creemos? Nosotros, cuando Jesús murió crucificado, Él murió en lugar de nuestros pecados y todos nuestros pecados han sido perdonados y creemos en eso. Hemos cometido pecado. Sí, las personas cometen pecado, se equivocan, es una realidad. Pero el pecado que hemos cometido, por ello, cuando Jesús murió crucificado,
Él perfectamente nos perdonó nuestro pecado. Ni una pizca de pecado queda. Cantamos el himno por eso. Un pecador como yo, siendo perdonado y siendo justo ante el Señor, con toda convicción, yo creo, mediante la sangre del Cordero de Dios Santo, obtuve redención, redención, redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, juntos, cantamos. Por su sangre obtuvimos redención. Algo muy importante les voy a decir, una cosa. Algunos dicen que cuando son perdonados no se acuerdan del pecado. Es mentira. Yo he sido perdonado de todos mis pecados, pero he comido el caqui del terreno ajeno. He comido las frutas ajenas. Me acuerdo muy bien de todos mis pecados, pero por la sangre de Jesús todo eso fue perdonado, lavado. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Pero muchas iglesias, Jesús murió por nuestros pecados, no deberíamos de tener pecado, pero muchos dicen que son pecadores. La palabra de que somos pecadores significa que no hemos sido lavados. Parece que uno dice a la ligera, pero no, esa es la diferencia. Hemos cometido pecado, pero la paga de ese pecado, Jesús fue castigado por aquel pecado y el Señor nos lavó. Amén. Cuando murió derramando la sangre, nos lavó de nuestros pecados. Y es una realidad que hemos cometido pecado, pero no somos pecadores. Amén. Nosotros hemos sido perdonados por si nosotros lo hagamos mal. El Señor Jesús nos perdonó por completo, por lo cual no es mediante el oro y la plata como nos ha perdonado. No nos ha perdonado como el oro y la plata que desaparece, sino mediante el Cordero Jesucristo de Dios Santo. Por su sangre obtuvimos redención. 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 El Señor Jesús redimió mis pecados. Aleluya. Unidos cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Les voy a dar una tarea importante. Desde mañana leyendo la Biblia. En la Biblia, a ver, busquen el versículo en donde diga que su pecado ha sido perdonado y anoten en su cuaderno. Realmente en varios lugares aparece que el pecado de ustedes ha sido perdonado, pero con toda convicción. Ustedes verán cómo mediante la sangre de Jesús hemos sido liberados del pecado. Es creer en eso. Hoy en día muchas iglesias enseñan de que somos pecadores, por lo cual uno dice que tiene mucho pecado, pide el perdón de los pecados y todos los días pide por ello. Hay un día cuando muere el Señor, soy pecador, y hay muchos que mueren así. Nosotros no estamos en ello, porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, en ese momento nuestro pecado ha sido perdonado por completo. Por lo cual, nosotros hemos obtenido con la fe el perdón del pecado. La realidad en la que el Señor ha perdonado nuestro pecado. Cuando hemos creído con el corazón, hemos obtenido el perdón de los pecados, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Por cuanto todos pecaron. Y Cristo murió por ese pecado. Pero hay gente que cree en ello. Y hay gente que dice que es pecador. La persona que cree, Jesús murió en la cruz por mi pecado, ya se resolvió todo, no tengo pecado, soy limpio, quedé limpio por la sangre del Señor Jesús, ahora soy limpio, creyendo de esa manera. Oh, Señor, soy pecador, perdónenme, Señor. Hay gente que dice eso. Aquellas personas no pueden creer que Jesús nos perdonó, por eso actúan así. Nosotros, el hecho de que Jesús nos perdonó nuestro pecado en la cruz, lo creemos. ¿Y cómo obtenemos el perdón? Aceptamos con la fe. ¿Cómo has creído? El Señor Jesús murió en la cruz en lugar de nuestros pecados. En lugar de nuestros pecados, Él murió y nuestro pecado ha sido perdonado. Y yo creí en eso. Y creyendo obtuve el perdón de los pecados. Algunos siguen diciendo que son pecadores. La mayoría de los pastores enseña de que es pecador. Y significa que nuestro pecado no ha podido ser perdonado. Y la persona que cree de que es pecador, con esa fe va al infierno. Ahora, los que con la fe han obtenido el perdón del pecado, con la fe van al cielo. Ustedes también, antes decían que eran pecadores, han cometido el pecado, debían ir al infierno. El Señor Jesús, muriendo en la cruz, se encargó de todos nuestros pecados. Y nuestros pecados, como la región de Gyeongsangdo dice, y así pues me limpió mi pecado. No es palabra de Pastor Oxupar, es la palabra de la Biblia. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos dice justos, entonces somos justos. ¿Para qué poner pretexto allí? Qué pena, muchos dicen, no, soy pecador, perdónenme. ¿Verdad que muchos dicen eso? Por más que crea, por más que cree 10, 100 años, no puede creer. Y muchos mueren en medio de un ambiente conflictivo. No, para nosotros no es así. Jesús murió en la cruz y nuestro pecado ha sido perdonado. Y con toda convicción creemos en ello. La muerte del Señor Jesús ha perdonado nuestro pecado. Y sin haber hecho absolutamente nada, obtuve el perdón del pecado. ¿Cómo? La sangre del Señor Jesús me perdonó y creyendo con la fe eso. Amén. Hemos cometido pecado y por ese pecado el Señor Jesús murió en la cruz y nuestro pecado ha sido perdonado. Y el Señor Jesús cuando murió en la cruz, ya nuestro pecado ha sido perdonado. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia claramente lo va diciendo. Entonces nosotros, nuestro pecado ha sido perdonado. Eso es correcto. Engañado por Satanás dice, Señor, soy pecador, perdóneme. Ya no diga eso mediante la Biblia. Digan, Señor, gracias porque me ha perdonado mi pecado. Le agradezco porque ha limpiado mi pecado para siempre, por la eternidad. Si viven con la fe, el Espíritu Santo, realmente Dios se gozará en la vida de ustedes. Dios les va a acompañar en todo. Yo también iba a la iglesia presbiteriana por el pecado que tenía antes, de que de pequeño siempre pedía perdón porque tenía mucho pecado y siempre era pecador. Pero un día por la sangre del Señor Jesús entendí de que fui perdonado y que obtuve el perdón del pecado. Cuando dije eso surgió un problema en la iglesia. El pastor decía que era pecador, el anciano también. Pero ¿tú qué te crees para decir que no tienes pecado? ¿Cómo que qué sé? Conozco la Biblia. En la Biblia dice que yo he sido perdonado. ¿Y por qué voy a decir que tengo pecado? A pesar de que no tengo pecado, porque dice que Jesús me perdonó. No he obtenido la redención como el oro y la plata que desaparece. Dios santo, por su sangre obtuve la redención. Redención. Redención.
El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Alzando la voz, unidos, cantemos juntos. Por su sangre obtuvimos la redención. ¿Quién? Yo. ¿Quién trabajó? ¿Quién? El Señor Jesús lo dijo. La Biblia. ¿Dios miente? El Señor Jesús dice que nuestro pecado ha sido perdonado. Y por su sangre obtuvimos la redención. Y así se ha hecho esta canción. Señores, hoy en día en la iglesia pública enseñan a muchos pastores, enseñan a muchos hermanos de que son pecadores, lloran, hasta la muerte viven así cuando mueren, ya que mueren como pecadores, deben ir al infierno. Nosotros no tenemos, realmente no es que dejamos de tener pecado, hemos cometido mucho pecado, tenemos pecado, mucho pecado, pero por la sangre del Señor Jesús, aquel pecado fue perdonado, así está escrito. Las personas que pensaban que eran pecadores, esta noche cambien de parecer hacia la dirección de la Biblia. En la Biblia dice que por la sangre del Señor mi pecado ha sido perdonado, así dice la Biblia. Redención, redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Alzando la voz. Cantemos todos juntos. Por su sangre obtuvimos redención. No es que uno tiene que ver rayos o que el cuerpo ahora va agitándose. No, no es eso, sino mediante la palabra. Nosotros decimos que hemos obtenido el perdón del pecado mediante la palabra y lo hemos aceptado con fe. Ahora en más, no seguimos siendo pecadores. Ya ha recibido el castigo por mí y por ustedes. Un pecador como yo, el que haya sido perdonado. Ahora soy justo por Dios, porque con toda convicción creo que el Cordero Jesús de Dios, por Él obtuve la redención. Hemos obtenido la redención, no somos pecadores. No digan que son pecadores ahora. Yo tenía mucho pecado, pero el Señor Jesús lo lavó por completo y me dejó más limpio que la nieve, más limpio que la nieve. Y tengan esa fe. Y la Biblia habla de esta manera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú eres justo. Aquella persona que dice, tú eres justo. Hey, Oxopar, tú eres justo. ¿Cómo? Por la sangre de Jesús. Murió en la cruz claramente y perdonó nuestros pecados. Crean en esto. Y luego algo más importante que es, cuando se encuentren con un vecino, cuando ustedes preguntan a otras personas que va a otra iglesia, todos pregúntenle, dicen que son pecadores. ¿Reciben la salvación? Puede que digan, no sé si lo recibí, no sé si o no, no sé. No, el Señor murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Y por su sangre obtuvimos el perdón del pecado. Está en el himno, está en la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que en Cristo Jesús. Así dice. Y nosotros creemos en esa palabra. Por si acaso, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta en esto? Alce la mano. ¿Todos llegan a entender muy bien? ¿Todos llegan a creer bien? Aleluya. Vamos a orar. Dios Padre Santo, nos merecíamos la eterna destrucción, pero el Señor vino, murió sobre la cruz y todo pecado, todo castigo que nos merecíamos, usted nos perdonó y nos dejó justo, santos. Antes, cuando no sabíamos, siempre decíamos que éramos pecadores porque cometíamos pecado. Pero cuando hemos leído la Biblia, la sangre del Señor claramente nos perdonó y el pecado de todos nosotros. Confiamos que la sangre del Señor perdonó todo pecado y hemos testificado cómo tuvimos la redención por su sangre. Ahora además nuestro pecado no nos puede oprimir.
porque el Señor nos perdonó todo pecado y nos sentimos agradecidos. La vida que queda ahora, el Señor que murió en la cruz por nuestro pecado, le agradecemos y queremos anunciar este evangelio a mucha gente, de tal manera que yendo al cielo queremos vivir una vida bendita. Bendíganos, Señor. Gente que sufre hoy en día por el pecado, ahora, es más, ya no lo hacen así porque Jesús murió en la cruz y nos ha dejado más blanco que la nieve, y así está escrito. Mediante aquella palabra, mediante la muerte del Señor, nuestro pecado ha sido perdonado. Hemos cometido pecado, pero no somos pecadores porque por la sangre del Señor Jesús somos justos y nos sentimos agradecidos porque podemos irnos al cielo. Muchos que congregan en la iglesia no saben y con miedo dicen que son pecadores. Oyendo este evangelio tan precioso, queremos que obtengan el perdón del pecado y sean personas que anhelen el cielo. Los hermanos que de nuestra iglesia queremos que les sobreabunde con la gracia y la bendición, y gente que nos rodea queremos que obtenga el perdón del pecado escuchándonos este día. Esta realidad en la que nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre de Jesús. Señor, mediante el Espíritu Santo, llénalos a las personas que están aquí. Y queremos ser hermanos que den gozo al Señor. Le agradecemos por este momento que nos ha permitido. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, señores. Vamos a finalizar.